Secretario de Educación Pública. Muchas gracias, señor subsecretario. Saludos, Zoé. Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy quisiera que podamos profundizar un poco sobre el protocolo de regreso a clases, que como recuerdan será para iniciar el ciclo escolar 2021 el día 10 de agosto en educación básica. Y lo que estamos pensando nosotros, hemos analizado que la forma de abordar el regreso tiene que tener un contenido pedagógico y socioemocional muy importante. Entonces no queremos que nuestras niñas y niños se desarrollen teniéndole miedo a los demás, que piensen que todos los demás son un potencial amenaza, sino que entiendan muy bien que hay que cuidar de los demás para cuidarse a sí mismos, que en la medida en que todos nos cuidemos, en esa medida toda la sociedad va a poder seguir caminando y conviviendo. Y esto es algo muy importante porque va a ser parte de todo lo que estamos elaborando, de manera que guardando la sana distancia y teniendo un protocolo que ahorita les vamos a mostrar, no se llegará a extremos como el que estamos viendo. El protocolo de regreso a clases tiene 9 intervenciones. El primero es el que van a llevar a cabo los comités de participación de salud escolar. Estos comités participativos, les recuerdo que ya se crearon. Cuando anunciamos el 14 de marzo que íbamos a salir el 23 de marzo de las escuelas para un receso, fue precisamente porque queríamos aprovechar esa semana para hacer muchas cosas. Uno, para preparar a las maestras y los maestros para que puedan orientar a sus alumnos a salir al receso con sus libros de texto, que no los dejaran en la escuela, muchos los guardan en la escuela, que se los llevaran a su casa y que les dieran las guías para poder estudiar en los libros de texto. Otra cosa, por ejemplo, muy importante fue precisamente crear en las escuelas este comité participativo de salud escolar. Está integrado por madres y padres de familia, por maestras y maestros, por el director de cada escuela, y lo que busca precisamente es que sea un colectivo el que cuide de la salud de la escuela, que todos estemos comprometidos, porque finalmente la salud se cuida tanto en la casa como en la escuela. Por ejemplo, de nada le serviría a la escuela dar clases de vida sana y de una buena nutrición si las niñas y los niños llegan a su casa y comen absolutamente todo lo que vieron en la escuela que no se debería de comer. Entonces queremos establecer esa relación escuela-hogar para poder fortalecer la educación en México. Un tema importante es la relación de la escuela con el centro de salud local. Queremos que estén suficientemente entrenados las señoras y señores directores, las maestras y los maestros, para saber qué hacer en caso de emergencia. Que no se pongan a pensar qué hacer en el momento en que ocurra, que tengan a la mano en un letrero muy grande los teléfonos de este centro y que puedan reaccionar de inmediato. Otro tema es el de sanitización y limpieza. Antes de regresar a la escuela, la semana previa al regreso, este comité va a organizar jornadas de limpieza general de la escuela. Esa limpieza general nos debe de llevar a que la escuela ya tenga toda una dinámica de limpieza rutinaria, que las escuelas estén limpias y no solo de
SARS-CoV, sino también de basura y de muchas otras cosas. Que nuestros niñas y niños adopten la cultura de vivir en un ambiente limpio y sano, porque la higiene es salud y la salud es bienestar. Estamos buscando el bienestar de nuestras niñas y niños. Otro tema importante son los filtros que les llamamos de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de este esfuerzo. Este esfuerzo empieza en casa, se refuerza al ingresar a la escuela y continúa en el salón de clases. Para empezar, le vamos a pedir a todas las madres y padres de familia que de una manera sumamente, digamos que práctica, en cualquier pedazo de papel, en cualquier hoja, escriban que nadie de su familia o su hija o hijo, aparentemente, porque nadie es experto, no podemos diagnosticar, se trata de apariencia, nadie aparentemente tiene signos de enfermedad. Para que las niñas y los niños lleguen a la escuela con esa pequeña declaración de la casa, entren a la escuela al primer filtro y después las maestras y los maestros siempre estén al pendiente de todas y cada uno de sus alumnos. En el propio comité se van a establecer las medidas de higiene permanentes. Estamos hablando del estornudo, que tenemos que enseñarle a todas nuestras niñas y niños cómo hacerlo. Estamos hablando del significado de la sana distancia. Estamos hablando del saludo, de que se salude de corazón, pero no se den la mano y no se den abrazos y besos y apapachos, eso será después. Y de todo ese tipo de cosas que va a marcar el propio comité. Vamos a tener un entrenamiento formal que está precisamente diseñando la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell platicó junto con nosotros, con todos los secretarios de educación del país, para hablar sobre la importancia de tener un entrenamiento formal. Después, buscar, cada escuela es diferente y en un país como México, pues hay enormes diferencias, pero buscar que en la medida de lo posible se pueda establecer la circulación en un sentido en toda la escuela, de manera que no se crucen de frente las niñas, los niños, los maestros, las maestras, sino que todos circulen y se pueda en un momento dado circular de una manera más segura. Y finalmente, para ello tendremos que poner señalizaciones que no son señalizaciones especializadas o caras, estamos hablando de cartulinas con un plumón que nos indiquen cómo es la circulación en la escuela. El segundo punto de estas intervenciones es garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas. Esto es muy importante precisamente porque la forma más efectiva, según nos ha dicho el subsecretario, de prevenir contagiarse es lavarse permanentemente las manos. Y queremos que eso pueda suceder en todas las escuelas y por eso se ha hecho un esfuerzo muy especial en la escuela es nuestra, en donde se está enviando el recurso ya a más de 28,000 escuelas y vamos a llegar muy pronto a cerca de 47,000. Y ese recurso, muchas de las escuelas que no tengan agua lo van a emplear para poder tenerla. El tercer punto es el cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Es muy importante para todos nosotros cuidar al magisterio, cuidar a nuestras maestras y maestros y para ello estamos precisamente conversando con el ISSSTE para tener un seguimiento y un cuidado especial. Yo quiero señalar que
Afortunadamente, dentro de toda esta estrategia para luchar en contra de la pandemia, hemos puesto al final el regreso a clases, así como fue el principio en donde el receso escolar fue la primera acción que se desarrolló, así dejamos al final el regreso a clases. Y no es cosa menor, porque todo el sistema educativo, maestras, maestros, alumnos, todo el sistema educativo, trabajadores de la educación, de los niveles básico, media superior y superior, suman 40 millones de personas. Entonces, cuando se retiró el sector educativo de la actividad pública, lo que se hizo fue sacar a 40 millones de personas. Por eso es que nos ha explicado varias veces Hugo López-Gatell lo que eso significó para evitar que tuviéramos una gráfica de contagios realmente alarmante. Y lo mismo, estos 40 millones van a entrar hasta el final, hasta que esté en el semáforo verde. Cuando esté el semáforo verde, ya va a estar totalmente levantada todas las restricciones de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General. Se va a poder ir al cine, se va a poder ir a los centros comerciales, al mercado, no va a haber problema de la convivencia normal, aunque todos deberemos siempre de guardar ciertas prácticas de salud que son las que hasta ahorita hemos aprendido. Entonces, las maestras y maestros en riesgo van a regresar cuando ya haya el menor riesgo posible y una normalidad en su vida. Tampoco pueden quedarse en su casa toda la vida, a menos que deseen retirarse, pero vamos a tener un programa para su atención y su cuidado, pero cuando regresen van a regresar en el momento en que va a ser menos riesgoso regresar porque estaremos en verde. La cuarta intervención es cubrebocas o pañuelo obligatorio. Todo mundo puede fabricar un cubrebocas con un pañuelo y 2 ligas. Todo mundo se puede amarrar un paliacate. O sea, no se trata de que sean cubrebocas, llamémoslo así, sancionados oficialmente por el sector salud. Se trata de que en la convivencia, niñas y niños, maestras y maestros, aprendan a que cuando uno trae un cubrebocas, está cuidando al otro, porque al hablar no le está llegando al otro lo que uno emana. Y si el otro tiene cubrebocas, me está cuidando a mí. Por eso, como empezamos esta plática, no vamos a tener miedo, sino que nos vamos a cuidar entre todos. Quinta intervención es la sana distancia. En las entradas y en las salidas habrá un protocolo de sana distancia muy claro para seguir. Los recreos serán escalonados para que no se junten todos los niños a la vez y las niñas en el patio. Habrá lugares fijos asignados para los alumnos. Esto es para que sepamos, en caso de que hubiese algún contagio, quiénes conviven más alrededor y se tenga más cuidado con esos niños en caso de que así sea. Y una asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial. Esto también es totalmente novedoso. La mitad de la escuela, de los salones, tomarán clases lunes y miércoles por apellido, porque hay familias que tienen a varios hijas e hijos en la escuela y para que sea el mismo día que todos vayan a la escuela y el mismo día que los recojan, será por apellido. Te ponía yo como ejemplo de la A a la M y de la N a la Z. Unos irán lunes y miércoles y otros irán martes y jueves. Los que vayan el lunes van a hacer proyectos, van a investigar, van a leer, van a trabajar en sus libros de texto, van a hacer tareas los martes.
y los que vayan el martes van a trabajar los miércoles. Y el viernes, como estamos en un periodo que le llamamos remedial, las maestras y los maestros van a ver quiénes son las niñas y los niños con mayor rezago y los van a atender el viernes, pero también a la mitad. Esto nos va a permitir algo muy importante en la educación, que cuando los grupos son tan grandes no se puede, que se llama atención personalizada. No se trata de ser maestro frente a grupo, no se trata de enseñarle a un grupo, se trata de enseñarle a personas individuales y tengo que saber cómo están en sus aprendizajes, cómo están socioemocionalmente, qué vivieron durante la pandemia para poder trabajar con ellos. El sexto es maximizar el uso de espacios abiertos. Si se puede dar una clase en el patio es mejor que en un lugar cerrado, por ejemplo. El séptimo es la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones que implique congregar a toda la escuela. Podrá haber una ceremonia en el patio mientras los niños están en su salón, pero no juntarse. El octavo es la detección temprana y aquí también hay un protocolo, pero yo quiero destacar nada más que con un solo caso de contagio de cualquier persona de la escuela, sea niña, niño, sea maestra, maestro, sea personal que trabajen en la escuela, se cierra la escuela el tiempo que nos diga la Secretaría de Salud que es pertinente para saber que ya no hay peligro en volver. Y el noveno y último es el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Con estas intervenciones, el regreso a clases será seguro, el regreso a clases tendrá para todos nosotros pues, la garantía de que va a ser el menor riesgo posible. Y digo el menor riesgo porque, como nos ha repetido varias veces el señor subsecretario, no vamos a salir de este tema, de este problema, hasta que haya una vacuna. Entonces, hasta entonces siempre habrá un ligero riesgo y en la medida en que todos seamos más conscientes en prevenir, pues no se va a concretar el riesgo en enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Moctezuma Barragán. Le damos la palabra al maestro Zoe Robledo y después abriremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, subsecretario. Secretario Moctezuma, muchas gracias a todas y todos. Que tenga COVID en una escuela, esta cerraría y pues tendría que cerrar cuando menos 15 días para pues ver que no haya ningún problema con nadie más. No sé si el doctor quisiera comentarnos algo sobre esto, pero sería un cierre temporal en lo que se garantiza que no hay más contagios. Pues los maestros, igual que hicimos en el receso de marzo, les pedirían a los niños y niñas que se lleven sus libros de texto a la casa y puedan tener esos 15 días, que son 10 días hábiles, una guía de estudio, porque los aprendizajes esperados están allí en el libro de texto gratuito. Sí, relacionado con lo que dice el maestro Moctezuma, efectivamente, ¿por qué 15 días? Es convencional en la salud pública dejar pasar al menos 2 periodos de incubación. El periodo de incubación medio de COVID es de 7 días, entonces 14 días, y es el tiempo en el que podría uno ya tener suficiente tranquilidad de que no hay un caso que pudiera ser infectante. Y esto lo vivimos, este asunto de suspender las actividades escolares temporalmente de manera focalizada, lo vivimos hace 11 años con la pandemia de influenza. Esta fue una de las medidas que en su momento implantamos y tenía que ver con esa idea de suspender a las cadenas de transmisión que pudieran darse en un recinto escolar. Respecto a esta medida R0 o R efectiva o RT, según donde se evalúa, es el número básico de reproducción o el número efectivo de reproducción, es qué cantidad de personas puede contagiar una persona que está durante su periodo de contagio.
Sí, en cierta manera está considerada, va a ser uno de los elementos de monitoreo. La gráfica que presenté el otro día es la manera en que lo vemos, y en los informes que hacen los colegas matemáticas y matemáticos tenemos esta representación por entidad federativa y la tenemos también por ciudad. Entonces lo vamos a usar como parte del semáforo en el monitoreo. Pero la pregunta más amplia sobre por qué termina hoy la Jornada Nacional de Sana Distancia es porque desde el inicio consideramos, quizás recordarán, acciones focalizadas